Nada es casualidad, todo ocurre por algo, todo tiene una lectura. Lo que sucede pone a veces el asfalto y nos marca cuál es la carretera. A nuestro alrededor ocurren cosas que no son sino eso, señales. Pactos y señales, así se titula el nuevo libro, el número 62, del mítico autor de la obra que cambió el mundo editorial español, Caballo de Troya. Y es un lujo estar con él, es un lujo estar con J.J. Benítez. Y ya estamos con él, Juan José Benítez. Muy buenas noches. Muy buenas. Juanjo, hace no muchos años estabas en la lista negra del Vaticano. Decían que eras malo, que decías cosas impropias. ¿Las cosas están cambiando allí? ¿Te han sacado de esa lista? No tengo ni idea. No frecuento el Vaticano desde hace bastante tiempo. Me imagino que en la curia sigo siendo Satanás. Lo que pasa es que este Papa es otra cosa, ¿no? Es distinto. Pero bueno, tampoco me preocupa, ¿no? Para mucha gente sigo siendo el diablo, ¿eh? Y además lo llevas con orgullo, ¿no? En cierto modo. Lo llevo con cierto orgullo porque yo soy forofo de Luzbel. En fin, le aplaudo muchas cosas. Creo que se ha contado mal su historia. Y además siempre estoy, no sé por qué, del lado de los malditos, ¿no? No soy del Atlético de Madrid, pero casi. 62 libros. Este es el libro número 62, Pactos y Señales. Aunque quedan algunos por publicar anteriormente. ¿Qué son los pactos y señales? Bueno, Pactos y Señales es una consecuencia de Estoy bien, el libro anterior, donde yo relato una serie de investigaciones sobre gente que dice que ha visto a familiares, amigos muertos y tal. Cuando yo estaba investigando todo esto, me di cuenta de que la vida después de la vida es cierta. Para mí es absolutamente real. Y automáticamente se produce una consecuencia. Y es decir, bueno, si eso es así, si existe vida después de la vida, yo podría conectar con esta gente, con quien sea, y lo intenté. Empecé a pedir señales, a hacer pactos con otros amigos y conocidos, y me di cuenta de que funcionaban, que las señales funcionaban. Las señales las recibimos todos, pero no todos nos damos cuenta. ¿Están ahí? ¿Solo hace falta cogerlas y pillarlas al vuelo? Correcto. Es decir, señales yo creo que las recibe todo el mundo. Es decir, las señales, debe haber alguna dirección general de señales ahí arriba, y entonces tienen mucho trabajo. Entonces las recibe todo el mundo constantemente, desde niño. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es decir, yo digo en el libro, en Pactos y Señales, que probablemente de 100 me entero de una y 99 se me escapan. Y esto le pasará, me imagino, a todo el mundo. Es decir, que recibe señales constantemente, pero es muy difícil a veces captarlas, o estás metido en otras guerras y no te das cuenta, ¿no? Y esas primeras señales que recibiste cuando hiciste esos pactos, ¿tú las notaste antes de hacer los pactos o te empezaste a percatar una vez que empezaste a hacer esos pactos con las personas que querías comunicarte? Mira, yo distingo entre pactos y señales. Es decir, los pactos normalmente es algo mucho más concreto. Hablas con un conocido, con un amigo y medio en broma dices, bueno, el primero de los dos que muera, que le haga una señal al otro. Y entonces o estableces la señal o no. O la estableces incluso sin el pacto, en vida. Y las señales son cuando tienes una duda, un problema, o simplemente porque te apetece. Tú te diriges a los cielos, por simplificar un poco, y dices, bueno, pues yo quisiera tal cosa o quisiera saber tal cosa. Y entonces se produce siempre que no es una frivolidad. Cuando tú pides algo por frivolidad no se cumple. Pero cuando es algo que es importante para ti, mira, esto siempre, los ejemplos es lo mejor. Yo recuerdo a aquella chica de Torrejón que estaba fregando los platos allí en la cocina y entonces la ventana da a un patio de luces donde no hay más que paredes, una
cañería y poco más. Y entonces la chica mentalmente le dice al padre azul, le dice, con lo que me gustan a mí las flores, no tengo flores aquí, no. Bueno, a los pocos días empezó a crecer una planta en la bajante de los váteres. Y la chica me contaba y me decía, fui tonta porque no le hice una foto. Entonces se terminó, la planta se cayó y le volví a decir a Dios, le dije, mira, soy muy tonta, no he hecho una foto, ¿te importaría repetir lo de la planta? Se fue de vacaciones, volvió y allí estaba la planta. Era una tomatera, ¿no? Una tomatera. La tomatera de Dios le llamo yo, ¿no? Y entonces a mí eso me conmovió. Porque, ¿y eso cómo lo sometes a un método científico? ¿Cómo lo llevas al laboratorio? ¿Cómo lo explicas? Es que no hay forma. Es que parece un milagro. Bueno, es que los milagros son señales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, nosotros le hemos puesto la palabra milagro y, bueno, ya está, ¿no? Pero es así, es decir, no tiene por qué tener explicación. O sea, nosotros las buscamos, las explicaciones. Tratamos de decir, bueno, a ver, ¿y esto cómo puede explicarse? Es que realmente no. Eso es lo del guardia civil, que le pide a Dios, le dice, bueno, si lo que escribe el Juanjo Benítez es cierto, que mañana aparezca en el aeropuerto. Y al día siguiente, Juanjo Benítez aparece en el aeropuerto y pregunta por ese guardia. Uh-huh. Es que no es fácil explicar esto. Porque además tú no crees en las casualidades. No, ya no. Ya no. Mira, la casualidad, yo lo he dicho muchas veces, es una palabra que algún día habrá que retirarla con vergüenza del diccionario. Porque que no sepamos explicar por qué se producen las cosas no significa que sea una casualidad. Lo que pasa es que nuestras limitaciones son muy grandes, no entendemos las cosas. Ese es el problema. Yo recuerdo cuando estuve viviendo en Bilbao, en tu querida Bilbao, donde tú estuviste tantos años, te formaste un poco como periodista, aunque venías de Murcia, también habías estado en Zaragoza, dos sitios en donde yo también había vivido. Por cierto, cuando te vas a venir a vivir a Madrid, para un poco poder presumir de que he vivido en los mismos sitios que Juan José Benítez. Espero que nunca, porque estáis locos aquí. O sea, no sé cómo podéis vivir aquí. El tiempo que tú has comprado en cierto modo y que tan rápido vivimos. Pasamos del presente al futuro y se convierte ese futuro en pasado enseguida, ¿no? Has buscado un poquito eso en el sur, ¿no? Sí, tú sabes la anécdota que yo un día me habían hablado tanto del futuro que un día que estaba solo en casa agarré una silla y me senté en la puerta de la casa y dije, bueno, son las 7 de la tarde, me voy a sentar a ver si llega el futuro. ¿Sabes cuánto tiempo estuve? 2 horas. Y no vino. Y no llegó. Dije, eso es un invento americano. En ese autobús, cuando me subía al autobús en Bilbao con un amigo tuyo, me decía, el darse cuenta de las cosas es precisamente eso. El autobús tiene 2 plantas. Tiene una primera planta en la que van todos y vamos todos un poco ciegos, sin darnos cuenta de las cosas. Si el autobús tuviera 2 plantas es como subirnos ahí y percibir que las cosas que pasan todas tienen una indicación y una señal, valga la redundancia, ¿no? Todo tiene un sentido. Yo creo, vamos, desde hace ya bastante tiempo, que todo tiene un porqué. Lo que pasa es que no lo entendemos o no lo alcanzamos a entender o se nos escapa, pues porque abarca muchas más cosas, muchos más factores de los que nuestra inteligencia es capaz de absorber, ¿no? Pero yo creo que todo está meticulosamente medido. Si no, ¿por qué se producen las señales? Pues porque alguien está muy atento. Es decir, vamos a ver, yo estoy contemplando los maravillosos círculos de las cosechas, ¿no? Esos dibujos increíbles. Y se me ocurre decir, bueno, si sois los que yo pienso que sois los autores de estos círculos, es decir, gente no humana, caramba, antes de que termine el verano, en donde sea, me da igual, si en Inglaterra o donde sea, tiene que aparecer tal cosa, tal, un palo y un cero. Caramba, antes de que terminara el verano había un palo y un cero enormes. Entonces, si eso es así, es porque alguien lee los pensamientos de 7.000 millones de personas, cosa que no podemos ni imaginar cómo se hace.
El palo y el cero tiene mucho que ver con tu vida. En el libro cuentas completamente toda la historia de un palo y un cero consecutivamente. Quizá el punto de inflexión que marca tu interés por esa señal, por ese indicativo, por esa matrícula, en cierto modo, del destino, comienza en Egipto con un anillo que encontraste de una forma, entre comillas, casual, ¿no? Sí. Es un romance ya, con el palo. Yo digo palo cero palo porque visualmente tiene más garra, pero en realidad es 1-0, palo cero. Lo que pasa es que en el anillo se repite 9 veces cada uno. Yo estaba en aquellos momentos, en el año 96, muy metido en el tema de Ricky, una supuesta infiltrada, que, en fin, toda una historia muy interesante, y estaba muy confuso. No sabía si estaba bien encaminados, si aquella investigación acababa en algún sitio. Y entonces solicité una señal. Estaba en el Cairo. Me acuerdo que me levanté de madrugada, me asomé al balcón de la habitación, veía las pirámides y levanté el pensamiento a los cielos y dije, necesito una señal. Y yo la establecí y no se cumplió. Yo dije, en algún momento de este viaje tengo que ver una luz que llega por aquí y otra luz que llega enfrente y chocan. Y que va, no pasó nada de eso, pasó algo mucho mejor. Cuando estábamos en Sharm el Sheikh, buceando, haciendo tiempo para subir al monte Sinaí, Blanca y yo nos metemos al agua, empezamos a bucear, ella pierde un anillo de oro que yo le había regalado, y yo me pongo a buscarlo sabiendo que no iba a encontrar nada, porque aquello es coral y arena, y entonces, y al cabo de una hora y pico, ya con frío y tal, me salí. Y en el momento de salir del agua, a medio metro de eso, allí estaba un anillo de plata, semi-enterrado en un pequeño paño de arena, brillando extraordinariamente. Y lo agarré y dije, caramba, ha perdido el de oro, pero me he encontrado uno de plata. Y entonces ahí empezó, porque ese anillo tenía 9 palos y 9 ceros alrededor en el perímetro, ¿no? Y después empecé a darme cuenta de que ese anillo tenía unas cualidades muy especiales, que emana una luz que no se ve con los ojos. Y cuando llego a España, Loren me avisa de que ha habido un caso ovni en Jaén, donde un señor dice que ha visto a plena luz del día una nave y unos tipos allí, y en la nave, en la cúpula de la nave, había 101. Claro, me faltó tiempo para ir a verle a Dionisio Ávila, ¿no? Y efectivamente había visto una cosa rara, ¿no? Y además este caso está unido a la aparición de una serie de piedras en las cuales también estaba ese símbolo, ¿no? Sí, porque a este hombre, de esos seres que él ve delante de la nave, 12 del mediodía más o menos, le tiran una luz, él llama el lucerillo, y entonces cae a sus pies, él recoge la luz, y cuando coge la luz no es una luz, es una piedra esférica, con signos, con unos símbolos muy raros. Entre esos símbolos está el palo cero palo. Claro, ya llega un momento que dices, bueno. Pero es que ese palo cero palo o ese 101 a lo largo de tu vida ha aparecido en muchísimos momentos. Sí, ya se ha convertido, como digo, es un romance, ¿no? Ya se ha convertido en un, no sé cómo decirlo, es una especie de indicación, entre comillas. A ver, se adelanta a tus pensamientos cuando aparece un palo cero palo en la matrícula de un coche, en una pared, donde sea. O te está diciendo sí, estás bien encaminado, o te está diciendo tranquilo, o te está diciendo atención. Yo recuerdo un caso muy tonto. Yo estaba en San Petersburgo, íbamos caminando y de repente veo un coche con una matrícula 101 y me llamó la atención. Dije, hombre, el palo cero palo, y le hice una foto. Unos minutos después trataron de robarme, de atracarme. No pasó nada. Pero quiero decir que es siempre, en mi caso, siempre que ves esto, te están diciendo o tranquilo, o atención, o lo que sea. Es algo que no podemos entender muy bien, pero es una comunicación permanente con alguien. Sí, en tu caso es el palo cero palo, y en otras personas puede ser un número o lo que sea, ¿no? Con otro mensaje. Sí. En aquellos primeros años en Bilbao, quienes lean el libro
subtitulado Casi unas memorias, entenderán por qué, porque también hay muchas historias personales. Se puede conocer mucho al Juan José Benítez persona, al Juan José Benítez de aquellos primeros años en el mundo del periodismo, que comenzaba a descubrir el fenómeno OVNI, y una de las primeras informaciones que te mandaron a cubrir, trabajabas entonces en la Gaceta del Norte, fue muy cerquita de Bilbao, en Lejona, y aquello cambió en cierto modo tu vida, ¿no? Sí, verás. Sí, por eso son casi unas memorias, porque yo vivía en un piso en Bilbao, en la calle particular de Alzola, nada más llegar, el 1 de mayo del 72, y era un piso muy pequeño, ya teníamos 4 hijos, bueno, aquello era un desastre, y además había mucho ruido, era un barrio muy ruidoso. Y entonces yo empecé a desear marcharme a otro sitio, y empecé a buscar, pero no salía nada, no me gustaba nada, pero yo lo tenía en la cabeza. Por eso yo siempre digo que mucho ojo con lo que se desea, porque se cumple. Entonces, y un día, habían pasado ya varios años, me entero de un caso OVNI en un sitio, ¿no?, en Lejona. Y me fui para allá, entonces hablé con todo el mundo, los testigos, para arriba, para abajo, lo de siempre. Y en uno de los casos ya estaba hablando con un ingeniero nuclear norteamericano y su señora, que también habían visto la nave, y bueno, ya terminamos la conversación y tal, y no sé por qué le pregunto yo al señor: oiga, ¿usted no venderá el piso? Que no tenía nada que ver con la historia. Y me dice: sí, ¿cómo lo sabes? Si yo no se lo he dicho a nadie. Y no ponía ni cartel ni nada. No lo habían decidido venderlo porque regresaban a Estados Unidos, pero no lo habían anunciado, lo habían hablado. Y esa casa en donde se encontraba ese matrimonio que había sido testigo de aquel avistamiento OVNI se convirtió en tu casa durante muchos años. Claro. Porque además allí me fui. Reunía las características que estabais buscando. Sí, era un sitio tranquilo, más amplio, en fin. Y estaba relativamente cerca de Bilbao. En aquella época, en Bilbao y en toda España, tú seguías muchísimos casos OVNIs a los que te mandaba la Gaceta del Norte. Luego también escribías muchos libros. Siempre lo has dicho, que el fenómeno OVNI es tu hijo adoptivo. Pero yo pienso que es al revés, ¿no? Que el fenómeno OVNI te adoptó a ti y es el que te encendió el interruptor, ¿no? Sí. Ahora, viéndolo con cierta perspectiva, sí. Es decir, yo siempre he dicho que hay que investigar a los investigadores, porque todos tienen alguna historia particular que está vinculada a estos temas o al fenómeno OVNI. Y entonces yo creo que sí, que son ellos los que, no sé cómo, deciden. Aquí fulano, aquí mengano, aquí tal. Y aparecen investigadores donde sea. Y yo creo que eso me pasó a mí, porque yo el tema OVNI no lo había tocado más que una vez en una entrevista en Zaragoza, en el Heraldo de Aragón, en el año 70, a un señor que venía de un congreso de OVNIs o iba a un congreso de OVNIs, no me acuerdo. Y a mí aquello me pareció muy simpático y le hice una página entera. Y ahí se quedó. A mí el fenómeno OVNI, no sé, sí, interesante, pero... Fueron años muy intensos en la sociedad española, unos años de cambio, y eso también provocó que creciera mucho el mundo del periodismo y que surgieran... Yo estuve en una cena una vez contigo, con Fernando Mújica, contabais historias que habíais seguido durante aquellos años, durante los años 70, verdaderamente apasionantes, en donde se vivía el periodismo, el reporterismo auténtico. Incluso os mandaron, y ahí os fuisteis a excavar a Alemania en busca de los huesos de Hitler, Fui yo solo. ¿Ah, sí? No fue Fernando. Fue peor. Fue en enero del 73. Me acordaré de toda mi vida porque hacía un frío en la Alemania Oriental. Entonces alguien había dicho que habían encontrado la tumba de Hitler. Y entonces el redactor jefe, Alfonso Ventura, me dice: agarra la maleta y vete para Berlín. ¿Y qué tengo que hacer en Berlín? Pues no sabía ni inglés, ni alemán, ni español, no sabía nada. Dice: ¿qué han encontrado la tumba de no sé qué? Toma el teletipo. Pues muy bien. Pues me dieron 25.000 pesetas y me fui a Alemania, a Berlín, y allí yo no sé cómo me las ingenié para entrar en Berlín del Este. Fotografié un agujero que había allí que ni era la tumba de Hitler ni nada, y salió en primera. O sea, esas historias sí, había muchísimas. Era un periodismo distinto, era un periodismo de calle, de acción,
nosotros lo llamábamos de patada en la puerta, porque no admitíamos que nadie nos dijera no. Entonces hacíamos cosas, no voy a decir que nos pasábamos de 20 pueblos, no, nos pasábamos 50. Claro. Pero era un periodismo un poco kamikaze, un poco inconsciente, pero el periodismo debe ser así, ¿no? También. Pensábamos en el pisotón. Y era nuestra obsesión. Es decir, en este caso, en la Gaceta del Norte, la competencia era el Correo Español, el Pueblo Vasco. Y yo decía, bueno, ¿cómo le puedo amargar el desayuno al director del Correo? Dándole un pisotón. Entonces, todos los días luchábamos para hacer no sé qué diabluras para darle el pisotón. Y a las 9 de la mañana, cuando nos reuníamos al día siguiente, teníamos 15 minutos de felicidad absoluta. Luego desaparecía. Pero nos lo pasábamos muy bien. Yo llevaba en mi coche unos disfraces en el maletero que se utilizaban según. Por ejemplo, médico. Yo llevaba mi bata, mi mascarilla, las credenciales, no sé qué, todo, porque ya en el hospital de Cruces, en Bilbao, ya nos conocían y no nos dejaban pasar. Te tenían fichado ya. Sí. Y entonces yo me acuerdo un día que nos enteramos de una señora que había confundido un cartucho de dinamita con una vela. Entonces la señora no se le ocurrió mejor cosa que encender la vela. Y le estalló en la mano y le quitó la mano. Entonces la llevaron al hospital, yo me enteré y entonces dije, ¿cómo hago para entrar y hacerle la foto? Me puse el disfraz de médico y entré. Nadie me dijo nada, busqué a la señora, llegué al cuarto, cuénteme la historia, pum, 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 plum, foto. Al día siguiente me crucificaron. Porque tenías que hacer de periodista y también de fotógrafo a la vez. Sí, claro. No, es que es más difícil 2 personas que una. Además había algún fotógrafo que no estaba de acuerdo con ese sistema, ¿no? Porque era violar todas las normas habidas y por haber. ¿Y cuál era otro de los disfraces que tenías? Llevaba uno de Limpiezas El Sol, que era un mono azul con un cartel enorme en la espalda, que eran pues una empresa de limpieza. Y entonces un día yo me entero que en la Diputación de Bilbao había una maqueta enorme de un nuevo hospital que iban a hacer en Bilbao. Pero la exclusiva la tenía el Correo. ¿Por qué? Porque el jefe de prensa de la Diputación trabajaba en el Correo. Y entonces dije, estoy perdido. Dije, no. Me puse el disfraz de Limpiezas El Sol. En este caso sí fue con el fotógrafo, también con su mono azul. Escobas, fregonas. Y subimos a la primera planta. Nadie nos dijo nada. Subimos, hicimos las fotos de la maqueta del hospital y nos fuimos. Y al día siguiente en primera. Claro, ese tipo de cosas te da mucha... Es una forma de hacer el periodismo, como dice Bruno, que es muy distinta, ¿no? Hoy no haces eso. Pero nos lo pasábamos muy bien. Pactos y señales, así se titula el libro que acaba de publicar en Editorial del Planeta Juan José Benítez, con muchas historias que vamos a contar, si te parece, y vamos a seguir contando a nuestros oyentes después de la actualidad y las noticias. ¿Te parece, Juanjo? Muy bien. Otra vez con Juan José Benítez, con JJ Benítez, Pactos y señales, el título que ha escrito el autor de Caballo de Troya. Y también estaremos en este tramo con Fernando Rueda. Tenemos un invitado, Vicente Díaz, de la empresa de seguridad informática Kaspersky. Va a estar también con nosotros. Os vamos a hablar de ciberataques y de identidades falsas y que buscan determinadas cosas en Internet. Pero será dentro de unos minutos. Antes continuamos charlando con JJ. Continuamos con Juanjo. Nos estabas hablando de algunas de las cosas que habías vivido y experimentado en Bilbao en esos primeros años en el mundo del periodismo. Luego, años después, te trasladaste a donde siempre quisiste, al comienzo, al origen de todo, al sur del sur, y fuiste a Barbate. Y en el libro hay varias historias en Barbate, un pueblo de pescadores. Como los pueblos mineros, en cierto modo, tienen también sus tragedias, y en algunas de las tragedias has encontrado historias apasionantes, como la de ese marinero que salvó su vida gracias a una misteriosa luz, y cuentas esa historia en este libro. Sí. Bueno, en Barbate, como en todos los pueblos de España, ¿no? Hay muchísimas historias. Lo que pasa es que no salen a la luz. Bueno, este hombre iba en un barco que dio la vuelta en un momento determinado, se llamaba el Nuevo Pepita la Aurora,
Había un temporal de levante muy fuerte en el estrecho y entonces regresaba a Barbate, era un pesquero y entonces, bueno, dio la vuelta y se quedó con la quilla al aire. Entonces murieron varios pescadores, desaparecieron otros y otros se salvaron. Y este hombre, que le llaman el manteco, pues no sabía nadar y entonces se quedó agarrado dentro del barco a unos hierros, había una cámara de aire y entonces el hombre resistió allí a oscuras hasta que de repente, cuando ya pensó que iba a morir, vio a su derecha, por debajo, dentro del barco, una luz como un melón. Y entonces él no pensó nada, simplemente vio la luz y dijo, bueno, pues se tiró, se soltó del hierro y nadando a lo perro, decía él, yo me fui detrás y la luz me llevó hasta la superficie y allí desapareció. Entonces la gente se enteró, este hombre era de Izquierda Unida, es decir, poco sospechoso. Pero la gente se enteró del asunto y ya pensaron que había sido un milagro de la Virgen del Carmen. Que claro, cuando yo me fui a ver al manteco me decía, no, la Virgen del Carmen no, yo no sé lo que ha sido, pero tampoco ha sido la Virgen del Carmen. Es la patrona de los marineros, pero es que él era de Izquierda Unida, claro. Claro, y entonces pues poco sospechoso. Y hay otro también muy bonito que cuentas cuando pidió ayuda a unos delfines. Sí. Y los delfines es como que entraron en comunicación. Es muy emocionante, es un médico, un antropólogo, estaba en Belice y él, bueno, estaba haciendo un trabajo sobre una etnia determinada de allí, de Belice, y entonces me contó que, bueno, pues un día le dio por salir con la Zodiac, sin avisar a nadie, ni comentó nada, tenía amistad con la familia, tenía una pescadería, tenía amistad en realidad era el novio de la hija. No se cuenta en el libro, pero esa es la historia. Y agarró la Zodiac y se fue solo, mar adentro, sin avisar a nadie. Y no se dio cuenta de que el depósito estaba en la reserva. Entonces, de repente, dejó de funcionar la Zodiac en mar adentro. Y no tenía comida, no tenía agua, no tenía radio, no tenía teléfono, no tenía nada. Entonces la mar se lo fue llevando y entonces, en un momento de desesperación, de repente aparece una familia de delfines y empezó a darle vueltas y el hombre estaba tan desesperado, sabiendo que podía morir, que se puso a hablar con los delfines y les dijo, por favor, avisar a la gente de San Pedro que mira cómo estoy, por favor, avisar. Y dice, no tuve que repetirlo, se sumergieron y desaparecieron. Y dije, bueno, pues yo voy a morir. Al cabo de unas horas, de repente ve a la misma familia de delfines saltando otra vez alrededor de la lancha, de la Zodiac, y dice, reconocía a uno porque tenía la aleta negra, la dorsal la tenía negra. Y efectivamente, detrás venía otra embarcación con la gente del pueblo y lo rescataron y el tipo llorando se abrazó al señor y dice, no, a mí no me tienes que dar las gracias. Dar las gracias a los delfines que llegaron al embarcadero de San Pedro y empezaron a dar golpes con las cabezas en el agua y a dar saltos. Y entendimos que pasaba algo. Y lo único que hicimos fue seguirlos. Delfines ángeles, dices en Sí, algún momento. Ángeles camuflados. Claro. A mí en Barbate hay una historia que todavía me parece más increíble y más fantástica. Que si no, vamos, yo la investigué hasta donde pude, pero me quedé fascinado porque significa que no controlas nada y que está todo por encima tuyo. Un día una señora se despierta a las 7 de la mañana muy inquieta. Se va a la cocina, se hace una tila, está muy inquieta, se vuelve a la cama, no puede dormir, se vuelve a levantar y a las 8:20 aproximadamente de la mañana prende el televisor, Canal Sur, y aparece un accidente de coche. Y entonces la señora se vuelve medio loca casi, chillando, y dice, son mis hijos. No había según me contaron, no había matrícula, no se veía la matrícula, no se veían los cadáveres, nada, solamente el coche accidentado. Entonces la señora se va, empieza a dar gritos, el marido acude, no sabe lo que pasa, el marido no ve el reportaje, 8:20 de la mañana, más o menos. Entonces acude a unos vecinos para que le ayuden, los vecinos acuden, y a las 9:15, 9:15, una de las vecinas que ha acudido se regresa a su casa para vestirse, para irse a trabajar.
y prende la televisión. Dice, a lo mejor la repiten la noticia. Y efectivamente, mientras está vistiendo en el comedor, aparece el accidente, el coche accidentado, vuelve corriendo a la casa y le confirma que efectivamente es cierto, que ha visto, que no sabe si son ellos, pero que ha visto un accidente. 9:20 de la mañana. La noticia del accidente, que realmente se produce a las 6:50, llega a las 10 de la mañana al pueblo. Entonces, claro, yo empecé a pensar como periodista y dije, vamos a ver, el accidente ha sido a las 6:50, 7 menos 10. La señora ha visto el reportaje en televisión a las 8:20 más o menos, y la vecina a 1 hora después. Por mucho que vaya el periodista con la cámara a todo correr al sitio donde se ha producido el accidente, que era a 7 o 10 kilómetros de Algeciras, entre una cosa y editas y vuelves, mínimo 3 horas. ¿Cómo lo ha visto a las 8:20 y a las 9:20? Me voy a Canal Sur, me voy a Televisión Española y efectivamente me confirman, la que estuvo en el sitio haciendo el reportaje del accidente, que llegó a las 10:30 como pronto. Y Televisión Española exactamente igual. Y se emitió a las 2. Primero en los informativos regionales y luego en el telediario, en el caso de Televisión Española, a las 3:15. A las 2 y a las 3:15. A ver, conclusión. ¿Cómo diablos ha visto esas dos señoras el reportaje del accidente en televisión cuando ni siquiera habían llegado los reporteros? Alguien está manipulando el tiempo y el espacio. Porque el tiempo muchas veces que es una creación tan humana que no nos damos cuenta que en el fondo es como un chicle y que a veces, claro, pues, en esos quiebros podemos entrar y penetrar. No sé cómo, pero pasa. Pero imagínate quién organiza el escenario del coche accidentado donde murieron los 2 hijos de este matrimonio y otro pasajero, otro chaval joven, resultó muy grave, herido muy grave. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tú tienes que crear un escenario, pasarlo en televisión 2 veces. Es decir, a mí se me escapa todo esto. En el libro cuentas, también hablando de Barbate, también hablando de animales, cuentas muchas historias relacionadas con animales, que por cierto, no deja de ser casualidad. Hace muy poquitos días leía un informe sobre la felicidad y hablaban de que las personas que tienen animales en su casa tienen más posibilidades de ser felices. Yo creo que es un mensaje muy importante y que también habrá sido importante porque uno de los protagonistas de esas historias fue tu pastor alemán, tu querido Thor, ¿no? Sí. Yo recuerdo que lo tuvimos que sacrificar porque llevaba ya 14 años de vida y entonces al final tenía un problema de las patas de atrás, sufría mucho y entonces pues el veterinario no tenía calidad de vida y nos recomendó que lo sacrificáramos y así lo hicimos, lo sacrificamos y yo lo enterré en mi jardín con su cuenco de la comida, del agua y bueno, lo enterramos ahí. Y entonces yo me preguntaba, por resumir la historia, decir, bueno, ¿habrá cielo para perros? Porque este animal era absolutamente noble, maravilloso, y efectivamente nos daba una gran alegría. Y entonces yo me quedé con esa duda, bueno, y dije, bueno, le voy a pedir a Dios una señal. Y entonces fui al vivero a buscar un rosal para plantarlo en la tumba. Pero cuando llegué al vivero me dijeron, no sabemos de qué color son, porque todos los rosales estaban podados. Bueno, dije, da igual, me llevo uno y ya está. Y cuando iba por el camino es cuando yo formulé la señal al Padre Azul, ¿no? Le digo, bueno, ya sé, si las rosas que yo voy a plantar ahora en la tumba salen blancas, es que hay cielo para perros. Y nada, lo llevé al cuaderno de pactos y señales, lo escribí, tal, pum. Y pasaron un montón de meses, no me acuerdo cuántos, y un día Blanca salió al jardín, que esa es parte de la señal, porque luego pensándolo dije, pues es que salió al jardín porque se dio cuenta de que la luz que estaba cerca de la tumba se había fundido. Y entonces salió a cambiarla, y entonces me llamó y me dijo, oye,
ha salido las rosas en la tumba de Thor, pero son rojas. Y entonces yo me quedé y dije, esto, la única explicación es que no hay cielo para perros y que el único cielo para las mascotas es la memoria. Y sin embargo, en ese pacto con Thor algo pasó. No sé si tiene que ver con el cielo, con la muerte, con el más allá o no, pero ahí se produjo algún tipo de contacto con esa otra realidad. No me acuerdo. No, me refiero en el caso, la rosa nació, ¿no? Sí. Y entonces ahí pasó algo, ¿no? ¿Qué tiene más que ver, con nosotros o con ellos, ¿no? El hecho de que se cumplan esos pactos. Bueno, yo no sé si es así, es decir, yo no sé si tengo la verdad absoluta, por supuesto que no la tengo. A lo mejor hay cielo para perros. Yo me encantaría que hubiera cielo para perros, pero en este caso la señal fue negativa. Pero fue señal en todo caso, sí. A eso me refiero, ¿no? Sí, claro. Tardó, ¿eh? Y luego lo de la luz a mí me dejó perplejo. Porque si no se funde esa luz que estaba cerca de la tumba, a lo mejor hubieran pasado, yo qué sé, días o semanas sin yo fijarme en las rosas, ¿no? Uno de los puntos fuertes de Pactos y Señales de este libro son esos pactos que también haces con personas que se han marchado. Por ejemplo, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso es uno de los protagonistas de una de esas historias. Sí, yo no lo había hecho en vida. Creo recordar, o si lo hice en vida con él, no me acuerdo. O no lo apunté, creo que no. Y cuando yo me entero que había fallecido, entonces sí me fui al cuaderno de Pactos y Señales y dije, bueno, Fernando, no te tengo que explicar nada. Yo necesito una señal, caramba. Si estás vivo, pues me tienes que dar una señal, ¿no? De decirme que sí, que estás vivo. Entonces yo establecí la señal y le dije, mira, no me acuerdo ahora, me parece que fue el día de resurrección cuando murió, que no podía ser de otra manera, claro. Entonces le dije, la próxima revista Enigmas tiene que aparecer una caricatura hecha por ti, en la página 3, donde tú escribías la columna. Yo digo, me parece que es. Y bueno, pues salió la revista ese mismo, él murió 20 y algo de abril, creo recordar, o de marzo, y la revista salió el 20 y poco, a poco, y no salía nada. Entonces, claro, luego me lo explicaron, me dijeron, es que no hubo tiempo, él ya no estaba dirigiendo la revista. Dije, bueno, no importa, le voy a dar una segunda oportunidad. En la siguiente, que salga lo que yo he pedido. Y efectivamente, en el siguiente número apareció un dibujito de él tirando de un ovni. Y yo dije, vale, perfecto. Además un dibujo precioso, ¿no? Además, sí. Además es muy significativo sobre cómo era él, que tú lo describes con unas palabras preciosas. Yo no había hablado ni con Loren ni con la gente que se hacía cargo de la revista en ese momento, para nada. Nadie lo sabía, ni siquiera Blanca lo sabía. Pues no sé si se lo dije. Me parece que no. Esa fue otra señal interesante, ¿no? Y yo recuerdo un sueño con Fernando, que ya también lo he puesto, porque yo en los sueños creo que pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y los escribes todos, ¿no? Los que recuerdo, sí. Entonces yo veía a Fernando en una carretera, no sé en qué lugar, ya había muerto. Y bueno, pues sin el cigarrillo, cosa que luego lo pensé luego, dije, joder, eso es raro. Esto no puede ser. Y entonces yo me acerqué a Fernando Jiménez del Oso y nada más verme me echó una bronca que yo me quedé pasmado. Y me dijo, ¿por qué has abandonado el tema de las piedras grabadas de Ica? No me dio tiempo ni a responder, y ahí se acabó el sueño. Y yo luego pensando dije, pues a lo mejor tienes razón. ¿Y lo retomaste? Sí, luego volví varias veces, pero no he escrito nada todavía. Yo hay varios momentos del libro que me han llamado la atención, y es cuando describes que se ha caído un cuadro en tu casa, que se ha caído una foto, y que eso al final también se produce como que es un mensaje o algo que va a pasar. Y digo, yo no sé, cuando estén en casa la familia, que se caigan, ay, a ver qué pasa. Sí, yo al principio me reía, ¿no? Pero después ya no me reía. Yo había leído los ingleses tienen unas tradiciones muy antiguas sobre este tema, y ellos han dicho siempre que cuando se cae un cuadro fallece alguien de la familia o del círculo cercano. Entonces un día se cayó un cuadro allí en casa
y bueno, pues nadie le dio demasiada importancia, ¿no? Pero al poco se cayó el segundo. Y entonces yo dije, caramba, esto ya no sé. Y empecé a hacer cábalas y salía un 5 y luego acudí a la cábala y entonces amplié el horizonte y decía planear, espalda y no sé qué más, no me acuerdo. A los 5 meses, Blanca sufrió un accidente muy grave en una lancha planeadora y se partió la columna. Entonces, claro, luego pasaron más cosas, siguieron cayendo cuadros y siguió muriendo gente. O sea, cayó un cuadro y se murieron 2 amigos míos a continuación. Bueno, constantemente. Pactos y señales. Bueno, y Blanca agarró un martillo y dijo, esto se ha acabado. Y repasó todas las alcayatas habidas y por haber, de manera que no había manera de tumbarlas. No me extraña. Bueno, pues siguieron cayéndose. ¿Y siguió pasando algo después o no? Sí. Bueno. Pactos y señales es un libro en el que se pueden conocer muchas historias relacionadas con Juan José Benítez. Son prácticamente 1000 páginas de estas, casi unas memorias. Cuando son las memorias que salen 7000, una cosa así, ¿no? Por ahí va a ir. Y en la solapa del libro, dices, y ya para finalizar, porque es bueno para conocer un poco, conocer tu trabajo, tu forma de ser y tus gustos. Dicen, la solapa del libro, que amas la música, la lectura y el cine. ¿Qué amas de la música, de la lectura y del cine? Hombre. ¿Qué les dirías a nuestros oyentes? ¿Qué señales darías para que ellos lo hicieran también? Bueno, eso hay que sentirlo, ¿no? Es decir, hay gente que le gusta otra cosa, y le gustan las flores, o le gustan las abejas, o la caza, o la pesca, o la mar. Eso va con cada uno, ¿no? Con su sensibilidad, con su... Yo la música me gusta porque cuando era muy niño en el colegio entró un hermano marista con un tocadiscos en la clase de literatura y dijo, hoy no hay clase, hoy tenéis que oír música. Plantó el picú aquel enorme encima de la mesa de la clase y puso a Beethoven. Y yo me quedé fascinado con las oberturas de Egmont y de Coriolano. A partir de ese momento amé a Beethoven a muerte. Y la música. Yo no puedo trabajar si no tengo música. La lectura, pues la he descubierto quizás demasiado tarde. Yo leo un promedio de 1 o 2 libros por semana y no podría concebir la vida sin lectura. Y el cine, pues porque yo cuando escribo lo veo todo en cine, en mi cabeza. Y haces escenas de cada una de esas películas, ¿no? A veces, ¿no? Sí, a veces. Sí. De todas formas, yo creo que la gente que lea el libro, cada uno va a sacar un poco una interpretación, porque la gente que tiene sus dudas, se pregunta, va a haber muchos testimonios, con unos se va a sentir identificados, con otros a lo mejor no tanto, pero hay uno que a mí me ha encantado y es cuando hablas de los niños héroes. Sí. Ese es muy especial. Sí, es una señal. Yo la he dejado intencionadamente casi para el final porque es una señal casi químicamente pura también, como la del Guardia Civil. Es decir, yo recibo un día una carta de una muchacha que me dice, he comprado el Caballo de Troya 9, empecé a leerlo un 9 de noviembre. Bueno, y yo sabía, o me dice en la carta más o menos, que ella esperaba que en ese libro hubiera algo para ella. Termina el libro, pero no hay aparentemente nada para ella en el Caballo 9. Pero al poco de empezar a leer el libro se queda embarazada. Entonces nace el niño y, oh sorpresa, el niño es Down. Entonces yo me voy al Caballo 9 y veo que sí había algo para ella. En el Caballo 9 hay una larga conversación de Jesús de Nazaret con uno de los discípulos y con más gente, Mateo Leví, que al parecer tenía un niño Down. Y le dice Jesús a Mateo, le dice, no es un endemoniado, es un héroe. Ha elegido la forma más difícil de experiencia en la vida, que es el encarcelamiento dentro de sí mismo. Entonces yo me quedé absolutamente flipado, porque dije, esta chica estaba esperando algo en el libro para ella, y claro que se lo han dado, le han dado a Nicolás, a su hijo, al niño Down.
químicamente pura, es una señal absolutamente pura. Pactos y señales. Ojalá sea un éxito tan grande y tan internacional como fue el libro que lo presentabas justo donde lo has presentado esta semana en Madrid, en el Espacio Bustamante. Hace aproximadamente un año ha tenido éxito en todo el mundo. Decías al comienzo que Pactos y señales es también una consecuencia, es una señal de Estoy bien, un libro que hablaba sobre la muerte, pero sobre todo que lo une a esto, ¿no? La esperanza que no debemos perder en ningún momento, y es lo que nos tiene que agarrar a esto, pese a que lo que venga después siga siendo estupendo y sea otra forma de vivir, pero la esperanza es lo último que se pierde, nunca mejor dicho. Sí, yo creo que la conclusión básica de Pactos y señales, es decir, oxígeno. Es decir, la gente que está tan agobiada, con tantos problemas, en una situación en general económica mala, que no ven la luz por ningún sitio, deberían darse cuenta de que hay un orden perfectamente establecido que no entendemos, pero orden, y que todo sucede para bien, aunque no lo comprendamos. Juan José Benítez, muchas gracias, y sabes que siempre es un placer charlar. Un placer. Gracias a vosotros. Bien, el libro anterior, donde yo relato una serie de investigaciones sobre gente que dice que ha visto a familiares, amigos muertos y tal. Cuando yo estaba investigando todo esto, me di cuenta de que la vida después de la vida es cierta. Para mí es absolutamente real. Y automáticamente se produce una consecuencia, y es decir, bueno, si eso es así, si existe vida después de la vida, yo podría conectar con esta gente, con quien sea, y lo intenté. Empecé a pedir señales, a hacer pactos con otros amigos y conocidos, y me di cuenta de que funcionaban, que las señales funcionaban. Las señales las recibimos todos, pero no todos nos damos cuenta. ¿Están ahí? ¿Solo hace falta cogerlas y pillarlas al vuelo? Correcto. Es decir, señales yo creo que las recibe todo el mundo. Es decir, las señales, debe haber alguna dirección general de señales ahí arriba, y entonces tienen mucho trabajo. Entonces las recibe todo el mundo constantemente, desde niño. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es decir, yo digo en el libro, en Pactos y señales, que probablemente de 100 me entero de una y 99 se me escapan. Y esto le pasará, me imagino, a todo el mundo. Es decir, que recibe señales constantemente, pero es muy difícil a veces captarlas, o estás metido en otras guerras y no te das cuenta, ¿no? Y esas primeras señales que recibiste cuando hiciste esos pactos, ¿tú las notaste antes de hacer los pactos o te empezaste a percatar una vez que empezaste a hacer? Y le volví a decir a Dios, le dije: mira, soy muy tonta, no he hecho una foto, ¿te importaría repetir lo de la planta? Se fue de vacaciones, volvió y allí estaba la planta. Era una tomatera, ¿no? Una tomatera. La tomatera de Dios le llamo yo, ¿no?
Y entonces a mí eso me conmovió. ¿Y eso cómo lo sometes a un método científico? ¿Cómo lo llevas al laboratorio? ¿Cómo lo explicas? Es que no hay forma. Es que parece un milagro. Bueno, es que los milagros son señales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, nosotros le hemos puesto la palabra milagro y, bueno, ya está, ¿no? Pero es así, es decir, no tiene por qué tener explicación. O sea, nosotros las buscamos, las explicaciones. Tratamos de decir, bueno, a ver, ¿y esto cómo puede explicarse? Es que realmente no. Eso es lo del guardia civil, que le pide a Dios, le dice, bueno, si lo que escribe el Juanjo Benítez es cierto, que mañana aparezca en el aeropuerto. Y al día siguiente, Juanjo Benítez aparece en el aeropuerto y pregunta por ese guardia. Uh-huh. Es que no es fácil explicar esto. Porque además tú no crees en las casualidades. No, ya no. Ya no. Mira, la casualidad, yo lo he dicho muchas veces, es una palabra que algún día habrá que retirarla con vergüenza del diccionario. Porque que no sepamos explicar por qué se producen las cosas no significa que sea una casualidad. Lo que pasa es que nuestras limitaciones son muy grandes, no entendemos las cosas. Ese es el problema. Yo recuerdo cuando estuve viviendo en Bilbao, en tu querida Bilbao, donde tú estuviste tantos años, te formaste un poco como periodista, aunque venías de Murcia, también habías estado en Zaragoza, dos sitios en donde yo también había vivido. Por cierto, cuando te vas a venir a vivir a Madrid, para un poco poder presumir de que he vivido en los mismos sitios que Juan José Benítez. Espero que nunca, porque estáis locos aquí. O sea, no sé cómo podéis vivir aquí. El tiempo que tú has comprado en cierto modo y que tan rápido vivimos. Pasamos del presente al futuro y se convierte ese futuro en pasado enseguida, ¿no? Has buscado un poquito eso en el sur, ¿no? Sí, tú sabes la anécdota que yo un día me habían hablado tanto del futuro que un día que estaba solo en casa agarré una silla y me senté en la puerta de la casa y dije, bueno, son las 7 de la tarde, me voy a sentar a ver si llega el futuro. ¿Sabes cuánto tiempo estuve? 2 horas. Y no vino. Y no llegó. Dije, eso es un invento americano. En ese autobús, cuando me subía al autobús en Bilbao con un amigo tuyo, me decía, el darse cuenta de las cosas es precisamente eso. El autobús tiene 2 plantas. Tiene una primera planta en la que van todos y vamos todos un poco ciegos, sin darnos cuenta de las cosas. Si el autobús tuviera 2 plantas es como subirnos ahí y percibir que las cosas que pasan todas tienen una indicación y una señal. Valga la redundancia, ¿no? Todo tiene un sentido. Yo creo, desde hace ya bastante tiempo, que todo tiene un porqué. Lo que pasa es que no lo entendemos, o no lo alcanzamos a entender, o se nos escapa, pues porque abarca muchas más cosas, muchos más factores de los que nuestra inteligencia es capaz de absorber, ¿no? Pero yo creo que todo está meticulosamente medido. Si no, hacer esos pactos con las personas que querías comunicarte. Mira, yo distingo entre pactos y señales. Es decir, los pactos normalmente es algo mucho más concreto. Hablas con un conocido, con un amigo y medio en broma dices, bueno, el primero de los dos que muera que le haga una señal al otro. Y entonces o estableces la señal o no. O la estableces incluso sin el pacto, en vida. Y las señales son cuando tienes una duda, un problema, o simplemente porque te apetece. Tú te diriges a los cielos, por simplificar un poco, y dices, bueno, pues yo quisiera tal cosa o quisiera saber tal cosa. Y entonces se produce siempre que no es una frivolidad. Cuando tú pides algo por frivolidad no se cumple. Pero cuando es algo que es importante para ti, mira, esto siempre, los ejemplos es lo mejor. Yo recuerdo a aquella chica de Torrejón que estaba fregando los platos allí en la cocina y entonces la ventana da a un patio de luces donde no hay más que paredes, una cañería y poco más. Y entonces la chica mentalmente le dice al Padre Azul, le dice, con lo que me gustan a mí las flores, no tengo flores aquí, no. Bueno, a los pocos días empezó a crecer una planta en la bajante de los váteres.
Y la chica me contaba y me decía, fui tonta porque no le hice una foto. Entonces se terminó, la planta se cayó. Nada es casualidad, todo ocurre por algo, todo tiene una lectura. Lo que sucede pone a veces el asfalto y nos marca cuál es la carretera. A nuestro alrededor ocurren cosas que no son sino eso, señales. Pactos y señales, así se titula el nuevo libro, el número 62, del mítico autor de la obra que cambió el mundo editorial español, Caballo de Troya. Y es un lujo estar con él, es un lujo estar con J.J. Benítez. Y ya estamos con él, Juan José Benítez. Muy buenas noches. Muy buenas. Juanjo, hace no muchos años estabas en la lista negra del Vaticano. Decían que eras malo, que decías cosas impropias. ¿Las cosas están cambiando allí? ¿Te han sacado de esa lista? No tengo ni idea. No frecuento el Vaticano desde hace bastante tiempo. Me imagino que en la curia sigo siendo Satanás. Lo que pasa es que este papa es otra cosa, ¿no? Es distinto. Pero bueno, tampoco me preocupa, ¿no? Para mucha gente sigo siendo el diablo, ¿eh? Y además lo llevas con orgullo, ¿no? En cierto modo. Lo llevo con cierto orgullo porque yo soy forofo de Luzbel. En fin, le aplaudo muchas cosas. Creo que se ha contado mal su historia. Y además siempre estoy, no sé por qué, del lado de los malditos, ¿no? No soy del Atlético de Madrid, pero casi. 62 libros. Este es el libro número 62, Pactos y Señales. Aunque quedan algunos por publicar anteriormente. ¿Qué son los pactos y señales? Bueno, pactos y señales es una consecuencia de esto